RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Reciban un cordial saludo desde París. Damos inicio a este nuevo Carrusel de las Artes, en el que les hablaremos de una película que llega a las salas de cine francesas. Son las historias del Buen Valle del director español José Luis Guérin, quien se encuentra hoy con nosotros. José Luis, muchísimas gracias de haber aceptado nuestra invitación para estar aquí con nosotros en Carrusel de las Artes. Con mucho gusto. Gracias. Y bueno, justamente con esta película vamos a hablar del poder que tiene el cine para permitirnos descubrir historias increíbles que están o a la vuelta de la esquina o del otro lado del planeta. Es lo que encontramos en las historias del Buen Valle, un documental que nos acerca a un territorio bastante desconocido a las afueras de la ciudad de Barcelona. Un valle que se fue convirtiendo en un asentamiento a partir de la Guerra Civil Española y hoy es un lugar rodeado de carreteras, de vías férreas, cerca y a la vez lejos de la ciudad, pero donde usted encontró, José Luis, un vivero de historias personales. Ese lugar se llama Vallbona y allí viven o conviven no solamente españoles, catalanes, andaluces, sino también rusos, ucranianos, marroquíes, latinoamericanos. ¿Para usted fue encontrarse un barrio mundo o un mini mundo allí concentrado? Así fue, así fue. Es decir, se trata de un barrio muy marginado, muy apenas conocido. Yo que he vivido tantos años en Barcelona no conocía ese barrio, un barrio que ha quedado aislado pues, por las autopistas, vías férreas, por el río, es como una isla dentro de la ciudad, y sin embargo, pues en ese barrio tan humilde he encontrado como las metáforas del mundo de nuestro tiempo, ¿no? El hecho de que ahí han ido a parar pues, muchas familias de nacionalidades tan diversas como las que has mencionado. Fíjate que en la película se pueden llegar a distinguir hasta 12 idiomas distintos, ¿no? Esa perspectiva, digamos, de aldea global me fascinaba mucho como cineasta. De partir de una realidad tan pequeñita, tan humilde, tan local, para crear un relato universal que habla del mundo entero, ¿no? Yo creo que, a diferencia pues, de la televisión o la radio, o el periodismo de los diarios, donde es muy legítimo hablar en clave local, de realidades locales, en cine siempre nos asiste la ambición de trascender lo local, ¿no? De partiendo de algo local, crear un relato de carácter universal, ¿no? Y en esas metáforas, como usted las llamaba hace un minuto, usted aborda problemas que efectivamente podríamos conseguir en cualquier sociedad. La inmigración, el racismo, el acoso infantil, la pérdida de la memoria, a través de cada uno de esos personajes o núcleos familiares que están allí. Así es, sí. Sí. Claro, se me ocurre que es una película sobre un barrio, pero es la película sobre la humanidad que se encuentra ahí, ¿no? Es un poco como la hoja de un árbol, que a veces si la analizas con cuidado te permite interpretar el árbol entero, ¿no? La parte que nos ilustra un todo, ¿no? Y al mismo tiempo es un barrio que con todos esos personajes que citas está buscando una nueva identidad, ¿no? Una identidad de futuro para mí. En el contexto de la periferia, que tiene muchas carencias, siempre vivir en la periferia, pues en Barcelona, pues supone una serie de carencias importantes con respecto al centro, no hay servicios básicos, pero me gustaba verlos a todos ellos no solo como víctimas, porque creo también que la periferia permite formas de vida singulares, formas de resistencia que han sido completamente erradicadas en el centro de la ciudad, ¿no? Yo cada vez deposito más esperanzas en la periferia.
incluso te diría que mi propia práctica cinematográfica es periférica, que creo que se pueden hacer cosas más interesantes manteniéndose un poco en el margen que estando en el centro de la industria del cine, ¿no? Y esos habitantes de la periferia llama la atención que están apegados a Mm. Valbona. Usted nos habla de esos problemas, de esas carencias y sin embargo reivindican estar allí. Mm. Digamos que en ese barrio hay dos mundos muy distintos, muy diferenciados. De un lado estarían los vecinos que poco a poco fueron construyendo pues, las primeras chabolas de los primeros asentamientos, construyendo clandestinamente por las noches, porque estaba prohibido sus casitas, ¿no? Humildes, y entonces eso generó pues, un espacio de convivencia y de solidaridad, porque todos eran inmigrantes, vecinos de los mismos pueblos del sur de España, donde inicialmente procedían, ¿no? Entonces eso creó una forma de convivencia de barrio muy especial, que sin embargo estaría amenazada por ese otro hábitat, que es el de una ciudad dormitorio. Es decir, frente a esa realidad de las pequeñas casitas de los primeros inmigrantes, está ese otro urbanismo muy característico de las grandes ciudades, que son las nuevas construcciones, sobre todo de protección oficial de la vivienda, ¿no? Para gente que no puede costearse una vivienda en el En la centro ciudad. de la ciudad, que es carísimo y es un problema en todo el mundo, ¿no? Y entonces se llevan a la periferia y muchas de esas personas se limitan a dormir, ¿no? Ahí para ir a trabajar al centro, es decir, esa cualidad de ciudad dormitorio. Entonces, es un barrio que vive esa tensión entre una memoria de una vida de barrio y una nueva realidad de la ciudad dormitorio, ¿no? Y en esa ciudad dormitorio, en esa periferia que a usted le gusta filmar y que filmó en esta película, José Luis, ¿encontró usted el sentido de comunidad, por ejemplo, que quizás esté un poco Mm. más invisible en las ciudades grandes? Siempre busco eso, sí. Y es verdad que un proceso que creo que podemos ver, al menos en todas las ciudades europeas, es cómo la pobreza e incluso la vida popular, sin más, se está eliminando de los centros de las ciudades, que son espacios para el turismo, que cada vez se parecen más a parques temáticos, a espacios de franquicias del comercio, del gran comercio global, ¿no? Sin tejido social, y la vida de barrio habría que irla buscando cada vez más en esas periferias, Bueno, es ¿no? famosa gentrificación. Gentrificación, efectivamente, ¿no? Yo creo que el cine cada vez más, las historias se desarrollan en esos ámbitos periféricos, ¿no? Creo saber que para llegar a esos habitantes usted tuvo un proceso bastante largo para la concepción de esta película, unos 3 años Mm. yendo a conocerlos. ¿Cómo fue ese proceso? Efectivamente, efectivamente. Digamos que en mi práctica cinematográfica, pues lo habitual es escribir un guión primero, rodar y luego montar. Yo, en cambio, intento encontrar un método de producción que me permita ir alternando esas fases de trabajo, ¿no? Es decir, y entonces eso pasaría por filmar unas secuencias, montar. En el montaje descubro el valor que puede tener una frase, una mirada, un gesto, y entonces eso me provoca el deseo de en un siguiente rodaje desarrollar algo. Y entonces voy así alternando fases de rodaje y de montaje. Y es en esa dialéctica donde yo encuentro más el placer de encontrar una narrativa que se va nutriendo de la propia película, ¿no? Entonces es un arco temporal que me permite establecer relaciones más profundas con los vecinos y también seguir el paso de las estaciones, ¿no? Que en esa película una característica que singulariza mucho ese barrio es que es el único barrio de la ciudad donde queda algo de agricultura, donde hay espacios asilvestrados, ¿no? Por eso había un viejito que soñaba con rodar un western, una película del oeste allí. Es el único barrio de la ciudad donde podemos imaginar a un forajido ocultándose. Y bueno, y quedan esos huertecitos, la mayoría de ellos ilegales, junto a las vías del tren, que les permiten evocar
a muchos de esos personajes el pasado campesino, la cultura campesina que dejaron atrás, ¿no? Entonces me parecía bonito que se percibiera el tiempo de la cosecha, las estaciones que rigen la agricultura, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue posible que usted llegara a filmar conversaciones muy íntimas? Hay, por ejemplo, dos chicas, dos adolescentes, una es de origen marroquí y le cuenta el acoso que sufrió su hermano por ser inmigrante o por ser hijo de inmigrantes, o una pareja mayor donde el marido, uno se da cuenta que está perdiendo la memoria. Sí, sí. Es producto de esa convivencia, ¿no? Para mí la experiencia cinematográfica pasa por primero vivir, Por un convivir, compromiso. y la convivencia, y como resultado de esa convivencia, filmar, ¿no? No al revés. Es decir, como normalmente, ¿qué es lo que puede ofrecer mi práctica cinematográfica frente a la televisión, por ejemplo? Pues yo creo que eso, que tiempo, ¿no? Normalmente el tiempo es muy caro. Y es muy raro disponer de él. Entonces esos diálogos que señalas y otras situaciones son posibles gracias a ese tiempo invertido, ¿no? Ujú. La película se estrenó, José Luis, en el Festival de San Sebastián, donde ganó el Gran Sí. Premio del Jurado, y ahora está viajando por el mundo, entre Así es. ellos Francia. ¿Qué le gustaría que un público alejado quizás de esa situación que usted presenta en esta película guarde de su película? Mm. La humanidad, ¿no? La humanidad. Digamos que siento que ese paisaje humano que he retratado se encuentra en una situación de fragilidad, ¿no? Y que sería la primera víctima ante las políticas de exclusión que están generando, pues, las extremas derechas que circulan ahora por todo el mundo, ¿no? Tengo muchas ganas, de que se vea en Latinoamérica. Pues hay personajes, la presencia latina en la película es importante y tiene esa vocación, yo creo, de reconocerse en cualquier rincón del mundo. Entonces, La humanidad. sí, ojalá sirviera. Bueno, y ojalá que sirva este programa para llevar ese mensaje y que esta película pueda llegar a todos los rincones del mundo. Lo esperamos así. Historias del Buen Valle, de José Luis Querín. Muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Y ya que nos hablaba de latinos, vamos a terminar con un poquito de esa música que escuchamos en su programa y allá en el barrio de Valbona. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía y hasta la próxima. Arreda por aquí, arreda por allá. ¡Ya que esta manera!